Están, nuevamente nos estamos encontrando hoy sábado, en este caso, para el desarrollo de una nueva clase de filosofía, ¿cierto? Hoy tendríamos en consideración lo que viene a ser ya el trabajo de los propios filósofos. Me estoy refiriendo a los presocráticos, estos primeros en desarrollar la filosofía. Si bien la clase anterior, y esto como manera de repaso para todos, hemos visto lo que correspondía a el origen, ¿no? Es decir, el trabajo de cómo va a ser de aquí en adelante la percepción del mundo. Ahora, en cambio, ahí están, buenas tardes, ¿sí? Ahora, en cambio, propiamente, lo que se va a hacer es, ¿no? Un poco extraño el fondo, pero bueno, hay que usarlo. ¿Sí? En cambio, lo que se va a hacer ahora es el trabajo de los primeros en desarrollar lo que fue la filosofía. Ahora, ¿cuál fue el primer tema que investigaron? Eso es lo que vamos a ver hoy día propiamente. ¿Por qué? Tú tienes que recordar, vamos a compartir pantalla, aquí está, ¿sí? Tienes que recordar que ellos se van a diferenciar no tanto por lo que es, ¿no? Que aparece un filósofo y el siguiente va a ser la superación, no. En este periodo de filosofía antigua que hemos comenzado la clase anterior y que hoy, mira, estoy proyectando, lo vamos a continuar, mira, dice filosofía antigua, pero dice un periodo. ¿Qué tienes que acordarte de esto precisamente? Bueno, tienes que reconocer que dentro de filosofía antigua hay subperiodos. Ahora, cada subperiodo está bien claramente marcado por el tema que se investiga. Es decir, no a todos les va a interesar lo mismo, sino propiamente a los filósofos presocráticos del periodo cosmológico les va a interesar el tema del arjé. Vamos a ponerlo aquí, ¿cierto? En el siguiente periodo vamos a continuar en filosofía antigua, pero vamos a hablar de lo que se llama antropología, periodo antropológico. Serán otros filósofos y es otro tema de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando te vayan a hacer las preguntas en el examen, las preguntas se van a referir a el filósofo y un tema a considerar. Entonces, si yo estoy en el periodo cosmológico, me van a decir, ¿no? Y el arjé propuesto por tal filósofo, ¿no? ¿A qué se refería? O dentro del periodo antropológico, el método para estudiar la moral del hombre, y aparece Sócrates, y el método se llama dialéctico. Entonces, no solo varían los nombres de los filósofos, sino el tema. Y de acuerdo a eso, cambian de periodos. ¿Cuáles son los tres periodos dentro de la filosofía antigua para ordenarnos? Cosmológico, que hoy día vamos a reconocer por qué se llama así cosmos, cosmológico, antropológico, que viene con Sócrates y el tema de la virtud, y luego ontológico, que se refiere al ser. Y finalmente, ya a la caída del proyecto griego, tenemos a las escuelas helenístico-romanas, que eso ya es un pasito a lo que en historia se conoce como la época medieval, pero para nosotros va a ser un pasito a lo que va a ser la filosofía moderna. Entonces, de aquí a 2 semanas más, vamos a continuar hablando de Antigua y ya luego vamos a hacer un cambio total, ¿sí? Un cambio histórico y temático. Eso para ordenarnos. Entonces, ahora, previo al orden, me quiero situar en las preguntas, porque habíamos acordado un poco como estrategia, que sí, les voy a dar las claves, vamos bien, ya por ahí hay un comentario. Tomás de Aquino, claro, sobre el Arjé, correcto. Sí, pero lamentablemente no está en lo que es la currícula de la UNI. Entonces no desarrollamos filosofía antigua, ¿no? Por ejemplo, las 5 vías para demostrar la existencia de Dios es interesantísimo. Y la propuesta de Guillermo de Ockham, el trabajo propedéutico de la matemática racional para hablar sobre las propiedades divinas, es muy interesante. Pero
no corresponde al sílabus, pero vamos a pasar a moderna, que es igual de bonito, porque con Descartes desaparecemos al mundo. Nos quedamos solos, completamente solos. Y luego retornamos, y no gracias a los sentidos, sino un poco a la aparición de Dios. Interesante, ¿eh? Porque Descartes fue católico. Listo, a ver, y justamente hablando de Descartes, a ver, en su libro llamado Meditaciones Metafísicas, Descartes dice que hay que estudiar a los primeros principios. ¿Cuáles son estos primeros principios? Dice, ¿no? ¿Dónde aparecen? O, propiamente, el conocimiento humano, ¿de dónde los obtiene? Y a partir de esa pregunta nos dicen, podemos afirmar que de ahí la actitud filosófica, ¿por qué se caracteriza? Y acuérdate de solo las 5 características que tiene la actitud de un filósofo o de quien está haciendo filosofía. Primero, es crítico, pues cuestiona. 2, una vez que ha cuestionado, se lanza nuevas preguntas, porque no solo cuestiono para destruir, sino incluso me proyecto. 3, propongo respuestas con demostraciones, con argumentos, así sean falacias, igual doy argumentos, ¿sí? Luego de eso, también soy radical, es decir, voy al origen de las cosas. Y además, ajá, ya por ahí están tontando con la respuesta, muy bien, es totalizadora la actitud filosófica. ¿Por qué? Porque da sus respuestas con una mirada holística, o también dicho, universal. Listo. Entonces, si va a los primeros principios, muy bien, la respuesta de Jordan ha sido la acertada, va a la propuesta radical. Perfecto. Ahora, vamos con la siguiente. Solamente vamos a ir con las más densas o con las que podrían traer confusión. La ética estudia la moral, ¿ya? Pueden haberse querido confundir con el tema de los valores, pero ¿quién estudia los valores en general? Que pueden ser económicos, déficit, ¿no? Por ejemplo, ese es un valor, lo sagrado es otro valor religioso, lo cultural también es un valor, pero eso lo estudia ¿quién? La axiología. Entonces se relaciona axiología con valores y ética solo con el tipo moral, no con todos en general. Muy bien, por ahí tienen la respuesta, sería la D. 3. Teseo, después de escuchar la clase de filosofía, le dice a David, su compañero de aula, la filosofía es un saber sumamente valioso y bueno, responde a grandes interrogantes y de ahí quiere estudiar filosofía. Eso dice Teseo. David, luego de escucharlo, responde, lo valioso es lo útil, por eso debes estudiar una carrera más o mejor remunerada. Este debate en torno a qué será lo valioso, dentro de qué disciplina se estudia. A ver, dentro de qué disciplina se estudia este debate sobre que para algunos es lo correcto y para otros es lo valioso. Muy bien, sería la axiología, correcto. Alonso le dice a su hijo César, tú tienes que actuar procurando que tus acciones sean buenas. César, el hijo, le responde, ¿qué es el bien, padre? Miren, ¿no? Qué interesante. En esa situación, ¿cuál de los dos asume una actitud filosófica? Y el tema de bien, ¿qué disciplina pues filosófica lo estudia? Correcto, sería el hijo César, porque asume una actitud, ¿no? De cuestionación, ¿qué está hablando? De crítica, de cuestionamiento. Muy bien, seguimos. A ver, vamos con la 8. Etimológicamente, la filosofía no es sabiduría, sino amor, búsqueda. ¿Sí? Por eso se dice que los filósofos están en esto, ¿no? En la búsqueda del saber, correctísimo. Y la 9, como última, dice, la profesora de Juanito le invita a escoger las siguientes alternativas, una pregunta filosófica. A ver, ¿cuál debería escoger Juanito? ¿Cuál de ellas sería una pregunta de ámbito filosófico? ¿Los animales tienen conciencia? ¿Se lo puede estudiar la psicología? ¿Cuáles son los componentes del núcleo? No. ¿De qué modo son las placas tectónicas? No. Ah, ya. La E. ¿Cuál es el sentimiento de compasión o virtud, un vicio? ¿No? Ajá. La 9, la E. Correcto, chicos. Entonces, ahora sí compartimos las claves. La 7, allá, ahí está. Justo he compartido. La 8, me parece que había, no, no le he puesto ahí. La 8, a ver, acabamos de marcar. La 8 sería la B. Sí, ahí está. Las claves. Sí. Lo que pasa es que el tiempo nos va a ganar, Jordan. Y tenemos que hacer hoy día 9 filósofos.
Justo también por eso les mencionaba que es el periodo que más filósofos tiene. Sí, no hay problema. Hacemos tiranía. A ver, ya. Solo por esta vez, ¿ah? Solo por esta vez. Imponemos. Ya. La actitud filosófica era racional en este caso, ¿no? Aunque bueno, algunos ya tienen aquí eh, las respuestas de todas maneras. Sí, me quedo en ellas. Ahora, es racional y esto significaba que tú das demostraciones, dices el porqué de las cosas. Esto significa referirte a argumentos y coherentes, ¿no? Por ahí algunos usan argumentos como falacias, ¿no? Por ejemplo, temas peyorativos, ¿no? ¿Cómo tú vas a hablar de esto? Mira quién es. Eso es una disminución a la persona y no a lo que dice. Eso es una falacia que se llama ad hominem, por ejemplo. Eso es una forma de argumentar, pero sería incoherente en este caso. Listo. La filosofía abarca todos los campos del conocimiento. En este caso, por ejemplo, el tema del hombre fue una discusión por tiempos desde Sócrates, ¿sí? Ahora, la antropología como una disciplina, la antropología filosófica, antropo significa hombre, ¿qué temas discutiría, no? ¿Cuál es el tema que le interesaría a esta disciplina? ¿El origen del hombre? Correcto. ¿La finalidad del hombre? También. ¿La esencia del hombre? También. A, C y E sí están bien. ¿Cuál es un tema que no discute? Ah, muy bien, por ahí lo vieron, claro. La moral. Ahora, aunque han puesto del hombre, está mal. ¿Por qué? Porque el tema de la moral lo discute la ética, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora, la filosofía no admite temas incuestionables o verdades absolutas. Ay, esa está muy fácil. ¿Por qué? Porque la filosofía es crítica, correcto. Y nos vamos en la 10, dice, el filósofo peruano Augusto Salazar Bondi ante la imposibilidad de una definición consensuada de la filosofía sostuvo a la pregunta, ¿qué es la filosofía? Se deberá responder de manera ostensiva, es decir, según ¿no? el propio concepto, indicando que el objeto por el que se pregunta, por lo tanto, la respuesta también debe ser ostensiva y decir aquello que los filósofos hacen, ¿no? Si la filosofía es algo, los filósofos hacen esto que es algo. Y esta respuesta a no saber realmente definir es esto, ¿qué está indicando? Pues está evidenciando que es muy difícil definir a la filosofía. Claro, ¿no? Pues dicen, ¿qué es la filosofía? Eso que hacen los filósofos. ¿Y qué hacen los filósofos? Filosofía. Ya. Entonces, claro, te quedas un poco cuestionándote, ¿no? Porque nosotros llegamos a ver la clase previa que no había una sola definición, sino que a medida que ha ido pasando la historia, han ido creándose nuevas definiciones, pero siempre teniendo en común el ser críticos, cuestionadores, indagadores, ¿no? He visto muy buenos memes de eso, por ejemplo, sobre un niño y un filósofo, ¿no? Que tienen en común casi todo, ¿no? Esas preguntas del ¿por qué esto? ¿De dónde esto? Pues algo así. Listo. Vamos a nuestro periodo de hoy, a nuestro tema crucial, el famoso periodo cosmológico. Famoso porque es el primero, en donde se hablan a los filósofos que muchas veces son reconocidos, ¿no? Que más incluso que Aristóteles, yo pienso. Cosmos, y dentro de ellos los que le antecedieron a Sócrates, por eso se les llama presocráticos, antes, ¿no? Imagino que en la clase de razonamiento verbal les hablan sobre los prefijos y sufijos de origen griego y de origen latino. Este sería el de origen griego. No es el único, también está el a, ¿no? Y pues yo en todo caso puedo agregarles un material adicional, se los comparto encantada. Pero ahí, ¿qué significaba? Muchas palabras se creaban, ¿no? Agregándole solamente estas partículas. Ahora, incluso creaban antónimos de otras cosas. Dentro de los filósofos presocráticos tenemos a los dos grandes, digamos, subgrupos, porque se empezaron a, pues digamos así, discutir dentro de los monistas un par de ellos y aparece un subgrupo más. Entonces, comenzamos. Periodo cosmológico. Primer periodo de la filosofía, donde hay más filósofos, es el momento en donde ya se trabaja filosofía, ya no se está comenzando, sino ya se está adentrando. Se da entre el siglo VII y el siglo VI, perdón, siglo VII, diríamos, finales del séptimo, durante todo el sexto y mitades del quinto, ¿sí?
Los primeros filósofos, también llamados filósofos de la naturaleza, porque buscan el porqué de las cosas, no en el cielo. ¿Por qué? Porque ahí estaban los dioses. Los dioses ya no eran válidos. Entonces yo no podía dar respuestas basándome en ellos, porque ellos ya me habían defraudado. Ya había sucedido el paso del mito al logos. Y entonces, ¿en dónde empiezo a buscar respuestas de por qué hay estaciones? ¿Por qué cambian las cosas? Porque a veces el clima no me favorece cuando necesito alimentos. Quiero respuestas. Entonces, lo buscas en la regularidad que tiene la naturaleza. De ahí que los primeros filósofos se llamaron así, filósofos de la física. ¿Qué buscaron? Una sola palabrita para que recuerdes. Una sola, el arjé. Si en algunos textos, porque yo sé que tú, eh, futuro estudiante universitario, tienes una tendencia investigativa y seguro has encontrado el término arché. No es incorrecto, sino que se tradujo al latín. Entonces, sí, no te preocupes, Jordan, saben que la hayamos desarrollado. Eh, es lo mismo, ¿ya? Arjé o arché significan lo mismo. Principio fundamental del cosmos. Principio fundamental de la naturaleza que estaba cambiando, creciendo, naciendo, también desapareciendo, dando frutos. Eso es lo que quieren buscar ellos. Ahora, ¿y qué significaba cosmos, profesora? ¿Por qué el periodo se llama así? Cosmos significa mundo en griego, pero un mundo que ya no era caótico, como el mundo de los dioses y su temperamento. Sabemos que Zeus, pues las historias de Zeus con, ¿no? digamos, sus aventuras amorosas, no eran las, ¿no? digamos, más ordenadas. Al contrario, esto hacía ver que los dioses, según su humor, a veces estaban bien con los seres humanos, con la comunidad, con la polis, y otras veces no. Eso hacía que el mundo sea caótico o regido por el destino y el destino era imposible saberlo. Como no se tenía esa certeza, se dejó a un lado y apareció el logos, la razón, un mundo que obedecía a esas reglas. ¿Cuáles pueden ser? Las reglas de la física. No las conocían en ese momento, claro, están antes de Cristo, pero ahora ¿no? que las reconocemos, sabemos que en ese momento se estaban refiriendo a ellas. El cosmos es el mundo que tiene leyes, leyes de la naturaleza. Y de ese mundo debemos encontrar su principio. Y este principio tiene un nombre griego, se llama arjé. ¿Quiénes lo investigan? Uno, los monistas y dos, los pluralistas, que varían porque unos proponen un solo principio, que a partir de ese principio surgen los otros y otros proponen varios principios que necesitan combinarse para crear la vida. Tienen lo mismo, ¿eh? Están similares, solo que unos hablan del movimiento y los monistas no son específicos en ese detalle. ¿Mm? Seguimos, acá está. Como le dije, son varios. Para hoy día tenemos 9 filósofos en nuestro haber, ¿sí? Los 3 primeros son de Mileto. ¿Por qué, profe? Porque ahí nació la filosofía, pues. Entonces tenían que ser de esa ciudad, tenían que hacerse notar. Y luego se fueron, ¿no? Digamos, disgregando, apareciendo en otras ciudades porque era un honor tener un investigador. En ese tiempo podía haber sido también un matemático, podía haber sido un astrónomo, un geómetra, ¿sí? Está muy bien, pero no se tenía la diferenciación exacta, entonces se les llamaba filósofos en general, porque era quien tenía la predisposición a querer conocer. Ya luego se fue perfeccionando. Mileto, entonces, comenzamos en esta ciudad. Y luego vamos a pasar, como ven, a Agriento, Clasomene, Abdera. Priene y Mileto son las ciudades más antiguas que tiene hoy día Turquía y que son el vestigio vivo que existió esta cultura. ¿Mm? Seguimos. Monistas, el primero que tenemos, Tales de la ciudad de Mileto. Como dijimos, los 3 primeros son de Mileto, porque ahí nació la filosofía. Considerado uno de los 7 sabios de la antigua Grecia, una persona modélica, una persona que pasó, ¿no? a los libros de historia, no solo como filósofo, sino como quien debía guiar a los otros griegos. Se dice que un tiempo él recorrió, digamos, las tierras, ¿no? del África, por eso la influencia de su conocimiento, reconocen, vino de los egipcios y de los babilónicos también.
Por eso se conoce que él es una especie de, digamos, sintetizador de lo bueno de otras culturas para apropiarlo a lo griego. Funda una escuela en Mileto y ahí empieza a proponer el estudio del origen, el estudio del arjé. Pero también en esta escuela se proponía, por ejemplo, uno, que el universo era ordenado, profe, pero eso es obvio, estamos en el periodo cosmológico. Lo reitero entonces, el universo tiene ese orden, tiene una estructura, ¿sí? ¿Qué más? En ese momento, Tales en su escuela proponía que la Tierra era plana. Entonces, miren, ya tiene sentido de dónde provenía esta idea de que, ¿no? La Tierra, en este caso, tenía un límite y que incluso nosotros sabemos que durante, digamos, antes del Renacimiento se decía que tenía un límite y si cruzabas esos límites te ibas a encontrar monstruos y otros seres mitológicos. Ya, venía desde acá. ¿Sí? Es un disco plano, está suspendida sobre agua y el agua la mantiene en equilibrio. ¿Qué más decía Mileto? Creía en la propuesta ilozoísta o panpsiquista. Pan viene del griego panta, y psique significa alma. Entonces todo tiene vida, todo tiene alma. Pero en realidad lo que estaba diciendo era que a tu alrededor tienes plantas y no, tú sabes que tienen un tipo de vida, que obvio no eres como tú, es un organismo distinto, pero también tiene vida, correcto. Y entonces lo que estaba diciendo Tales era que alrededor de nosotros hay seres de, digamos, diferentes modos de vida, pero que también, ¿no?, están interactuando en este ecosistema. Claro, yo estoy usando palabras muy modernas, pero eso es lo que nos decía Tales. Ah, ahí está. Pitágoras del número. Y algunas propuestas de la escuela orfopitagórica, por si acaso, Michael, que vamos a mencionarla. Tales de Mileto, que habla sobre el arjé. Es muy fácil, ¿ah? Uno, ¿por qué dice que es el agua? A ver, si ya es conocido, ¿no? Ah, y da sed. De verdad que viendo esa agua me da un poquito de sed. Hay que preguntarle las razones de por qué Tales propone que es el agua. Uno, porque viendo a su alrededor, acuérdate que está estudiando la fisis. Fisis viene del griego de un verbo fisei, que fisei en griego significa movimiento y cambio. Entonces, de ahí que está relacionado directamente con la disciplina de la física, ¿no? Ahora, porque notaba que la naturaleza, ¿no?, estaba viva, ilozoísmo, panpsiquismo, todo, diferentes tipos de seres. Ahora, ¿qué dice? En todo este alrededor mío, ¿no?, el elemento que es más común y se mantiene, ¿no?, lo húmedo, es el agua. Entonces, en diferentes formas, todo se refiere a esto que es el agua o lo húmedo. Y además, todos los seres que están a mi alrededor, que son diferentes tipos de vida a la mía, también la necesitan para existir. Y un tercer argumento más que da Tales para afirmar que el arjé es el agua. Y es que la Tierra, la Tierra es plana, la Tierra es un disco. Y si no estuviese el agua, ¿qué pasaría? Pues no estaría en la forma en la que ahora estamos. Entonces, para Tales, el agua tenía una particular importancia. Mantenía en equilibrio la Tierra, mantenía vivos a los otros tipos de seres y además era el elemento que comúnmente se encontraba más en la fisis, en la naturaleza. Ahora, Tales no están, digamos, tan informado como nosotros ahora sobre, ¿no?, los efectos de, digamos, el tema del cambio climático, el efecto invernadero. Y sabemos que mucha de esta agua que tenemos, por ejemplo, en el Perú, Lima, viene de, ¿no?, en este caso, los glaciares. ¿No? Pues no ubicaba eso, ¿no? Y él pensaba incluso que el agua que tenían ellos, ¿no?, y que era, bueno, en este caso bebible, porque en realidad Mileto, acuérdense que estaba frente al mar y sabían que el agua salada no era para el consumo. Sabían, bueno, lo que va a decir Tales es que toda esta agua, que era para ellos algo, ¿no?, necesario, tenía una fuente más lejana. Es como una especie de agua primordial. Pensaba que era una fuente muy escondida y esta producía y nunca iba a terminarse el agua. Eso es lo que de alguna manera creía Tales. ¿Sí? Claro, ya no es tan real esto, pero de alguna manera explicaba por qué había tanta.
y porque no se acababa en ese tiempo. Sí, porque hoy se nos está yendo el agua, ¿no? Estamos siendo más conscientes, claro. Él hablaba como un hijo del siglo sexto, pues. Ujú. Seguimos. Su discípulo Anaximandro, recuerda, seguimos en Mileto, vamos a hablar de 3 filósofos en Mileto, discípulo de Tales, va a proponer otro arjé, pero diferente al maestro. El maestro Tales propone un elemento de la naturaleza porque lo encuentra, lo identifica rápidamente, aunque dice que su origen es un tanto más escondido. Anaximandro no está tan de acuerdo, porque no podría ser el arjé algo que yo rápidamente identifico. Tendría que ser algo más oculto. Qué fácil que sea un elemento y que todos lo veamos. No. Además, si yo quiero tierra, ¿va a provenir del agua? Se supone que el arjé debería originar a todas las demás cosas. Es el principio. Yo no entiendo, no, no puede ser el agua, dice Anaximandro, y propone a lo indeterminado, a lo que no tiene límites. ¿Por qué? Porque al no tener límites, podría asumir cualquier forma. Podría convertirse en agua, podría a veces asumir la forma de la tierra, el aire o el fuego. Podría ser cualquier cosa, porque no es un solo elemento. Lo que quiso poner en importancia así Anaximandro era eso. Usa el otro prefijo, acá tenemos otro prefijo griego, y en realidad esto se llama acento y espíritu. Bueno, eso es en términos griegos, ¿ya? Cuando se tradujo del griego el espíritu al español, se convirtió en H, pero se perdió en muchas palabras. Pero bueno, acá lo tenemos. Apeiron, ¿sí? ¿Qué significa sin? Cuando pones la propuesta de a, el prefijo a significa sin, como moral, amoral, sin moral. Peirón significaba límites. Apeirón significa sin límites, sin forma determinada, con capacidades de convertirse en cualquier elemento, pero siendo el arjé de todo, imposible de identificar con los sentidos, infinito y eterno. Eso es lo que dice Anaximandro de este elemento. ¿Mm? Así que hay que acordarnos del apeiron porque no fue un elemento, sino tenía la capacidad de ser mucho más. Estaba en el principio de la vida y en el fin de esta. Pasamos al último filósofo de Mileto, Anaxímenes, que va a ser más detallista, que va a ser más analítico que sus dos maestros, quienes fueron Tales del agua y Anaximandro del apeiron. Anaxímenes fue bastante realista. Se dio cuenta que, como griego, debía ver a la naturaleza. Pero además, su maestro Anaximandro tenía también razón, porque no podía ser un elemento pues tan rápido de identificar. Y además no se explicaba cómo a partir de este elemento se pasaban a los otros. Con esa idea, con esa pregunta, Anaxímenes dice, tiene que ser muy sutil, casi imperceptible, pero está acá y propone al aire. Y miren, yo me acuerdo que no hace mucho estaba leyendo sobre el flojisto, por ejemplo, y que gracias al flojisto en un tiempo se consideraba, existía pues, ¿no? Digamos, lo que mantenía el fuego. Ya luego se descubrió que era el oxígeno. Pero miren, Anaxímenes ya muchos siglos antes lo estaba mencionando. ¿Mm? Miren, ¿ah? Pero recuerden que para la época medieval varios de los conocimientos griegos quedaron, ¿no?, reservados y ya para el Renacimiento se recupera. Ahora, ¿qué nos dice Anaxímenes de Mileto? Pues va a ser el aire porque es muy ligero, no es rápidamente perceptible, está en todos lados y explica a partir de dos procesos que van a ser la rarefacción o en este caso lo que es el calentarse, ¿sí? La rarefacción o calentarse, recuerda esto, cuando el aire se calienta más, decía Anaxímenes, bueno, de manera muy primaria, en este caso, que aparece el fuego. Entonces, mira, si el aire se calienta, ya tienes otro elemento más, dos, el fuego. Y luego decía, el aire luego empieza a enfriarse, enfriarse, enfriarse. Y cuando ya se enfría, aparece otro elemento más, el agua. Y luego se enfría cada vez más, se enfría cada vez más y aparece, ¿no? Lo que para, en este caso, Anaxímenes era la tierra. Claro, nosotros sabemos que en realidad sería el hielo, pero para Anaxímenes era ya un cuarto elemento y el último. Ya tenía el fuego,
Al enfriarse y condensarse, apareció el agua y último, aparece la tierra y ya tiene a los 4 elementos. ¿A partir de dónde se originaron todos? Del aire. ¿Vieron? Entonces fue bastante más detallista en explicar por qué el arjé o principio era el aire. ¿Sí? Acabamos con Mileto, pasamos al que ya habían mencionado antes, Pitágoras de la ciudad de Samos. Miren, si bien la religión griega era bien tolerante, vamos a decir así, bien frío, bien conversadora, pero había las leyes sociales bastante estrictas, ¿no? Las leyes del comportamiento, de la correcta moral. Y a veces los filósofos sobrepasaban un poquito. Entonces uno de los castigos era el ser desterrado. Pitágoras excedió alguna de esas y fue desterrado. En este caso estuvo por Egipto también. No va a ser el único, vamos a ver a otro por ahí que va a ser desterrado por, bueno, corromper, ¿no? Así se decía en ese tiempo. Y en Egipto es que dicen que aprende mucho de lo que va a ser la matemática. Y luego él trae esto a su escuela, porque él sí funda una escuela. Se le conoce también por ser el primero en autodenominarse, nombrarse a sí mismo filósofo, no sabio, matemático, músico. Incluso se dice que en su escuela se practicaba una especie de religión distinta. Ya saben por qué más o menos puede haber sido expulsado, ¿no? Claro, porque estaba criticando la religión abiertamente. Ahora, casi venerado en su época, eso es cierto, pero trajo esta idea de la inmortalidad del alma y le decía a sus discípulos que para mantener el alma inmortal, porque era él, gracias a esta propuesta aparece luego Platón. Entonces no es tan ajeno. Y pues nos va a decir, en este caso Pitágoras, eh, que el alma inmortal hay que cuidarla a través de la práctica de la música, de no consumir carne, y yo creo que van a comprender esto, de evitar comer menestras. Bueno, algunas menestras, porque si no, bueno, algunos dicen que es una mala traducción, otros dicen que es una anécdota, porque los pitagóricos decían que si consumías menestras, pues podía retirarse el alma por algún sitio. Creo que están entendiendo a qué me refiero. Sí, un tanto graciosa esta parte. Sí, pero bueno, pues son anécdotas de, ¿no? De lo que proponían en esta escuela. Pero lo de la música sí, era muy importante. Incluso en ciertos días, de acuerdo a la posición de la luna, se hacían ritos, ritos religiosos. Y esto en favor de mantener el alma pura. Listo. ¿Qué nos dicen ellos? Afirman nuevamente que el universo era ordenado, que era armónico, que era un cosmos, ¿sí? Por si acaso hay una serie muy bonita que ahora la está haciendo el astrofísico Neil deGrasse y se llama así, pero antes la hizo el epistemólogo Carl Sagan. Sí, la pueden googlear, los capítulos están, ¿no?, en YouTube. Muy, muy buena porque habla incluso de la vida de varios científicos, entonces les puede interesar, motivar más a, ¿no?, a la carrera que han elegido, así que se las recomiendo. Pitágoras de la ciudad de Samos, en este caso, que estuvo vagando por Egipto un tiempo por las ideas, junto con sus alumnos proponen esto del cosmos y que todo tenía una armonía y un orden. Y además de que en esta naturaleza organizada armoniosamente, detrás de ella había una estructura. Esta estructura refería a que todo alrededor de nosotros, pues se podía reducir a ser cuantificado, medido, pesado. Entonces todo refería a cantidades. Eso notan ellos, que era imposible pensar un objeto, una persona o un espacio sin que cada cosa tuviese una función, un orden, ¿no? De tal manera que no podías ni un poco de más para que, por ejemplo, una flor nazca. Si tú ponías un tiempo de más o un tiempo de menos, pues esto era imposible de apreciar. Todo tenía que tener esa armonía. Y la armonía que había alrededor en el cosmos era producto de el número. El número tenía que ser el arjé de todo, pero el número en sus diferentes presentaciones. El número en general era el arjé, pero no era uno solo, eran varios. Y entonces, gracias a ellos, aparecían pues los puntos, las líneas, las figuras, y que luego estas se unían y eran la producción de las cosas. Es por eso que ellos afirmaban fervientemente que el número era el arjé. Pero cuidado, aunque el alma era inmortal,
el número no era un concepto. Esto de que el número se entienda como un concepto racional, ya lo va a mejorar Platón. Pero todavía los griegos no lo veían como que una propuesta distinta. Ustedes cuando estudian las escuelas de la psicología, por ejemplo, que sé que lo hacen de manera más autónoma, ustedes saben que en algún momento se habló de la división de los dos componentes del ser humano, ¿no? El cuerpo y la psique, o el alma. Y pues uno de los que ya mencionaba esto era Pitágoras. Luego lo va a mejorar Platón, pero ya pueden estar hallando estos indicios. Entonces, eso nos van a decir los pitagóricos, el número por la armonía. Y llegan incluso a poner un número perfecto que en la naturaleza se manifiesta más de una vez y que es la suma de las anteriores proporciones. El 1 representa el punto, el 2 representaba la línea, el 3 a la figura y el 4 a la dimensión. Sumado a estas cuatro cantidades, nos daba el 10. Y es por eso que los pitagóricos afirmaban que no solo el número, sino que el 10 o llamada en griego la tetrakis, era el número perfecto. Dejamos entonces a los pitagóricos y pasamos a los conflictivos, a Parménides de la ciudad de Elea y Heráclito de la ciudad de Efeso, en este caso. ¿Sí? Parménides de Elea sí va a fundar una escuela, perdón, y va a ser considerado el primero en realizar lo que se llama ontología. Onto significa ser y logos significa razón. ¿Sí? Ahora, ¿qué más podemos aprender de él? Es necesario, por eso los he mencionado juntos, que todo lo que yo vaya a decir de Parménides, haz una estrategia de estudio. En un salón hablábamos, decían, profesora, yo hago mnemotecnia. Por ejemplo, yo decía, ¿por qué no te condicionas a lo Pavlov? ¿No? Para recordar más los nombres de estos filósofos. No se parecen mucho, pero por ahí un alumno me acuerdo que dijo el Panta, para recordar a todos estos filósofos. No, no sé qué mnemotecnia podrías hacerte tú, pero te recomendaría que sí. A ver, se decía que el número era como un punto, ¿ya? Claro, por eso del uno se pasaba al siguiente, en este caso la línea, el 2 y luego las figuras, el 3 y las dimensiones, correcto. Sí, es decir, cada uno era el origen del subsiguiente, ¿no? Era como que, digamos, la combinación. Y es por eso que reunidos llegaban a la figura perfecta, que era la Tritatis. Sí, Jordan, tienes razón. Entonces, como decía con Parménides, es el primero en hablar del ser y todo lo que yo diga de Parménides, ¿quién lo va a criticar? Heráclito. Por eso les digo, una estrategia. La estrategia mía es siempre estudiarlos juntos, porque me acuerdo de uno, porque el otro lo critica. Y si el otro lo critica, entonces me estoy acordando ya de sus ideas. Un poco ayuda a tu memoria para que de manera voluntaria esté a tu disposición este conocimiento. ¿Mm? O como les dije, condiciónense. Puede ser a través de la música, a través de imágenes. Podemos varias maneras, ¿no? De mejorar nuestra memoria, realizar. No solamente una, cada uno puede crearla válida para sí. Ahora, ¿qué hace Parménides? Vea estos seis, seis presentaciones, digamos así. Dos personas, una piedra, una mesa, una flor y un perrito. Ujú. Ahora, si yo les dijese, bueno, ¿y qué tienen en común estos ustedes, profesora, en la materia? Como buenos futuros científicos y científicas, claro. Ujú. Pero no me quiero referir a eso. Y entonces, ¿qué tienen en común al ser mencionados? Por ejemplo, yo tengo mi termo de agua. Yo digo, el termo es azul, es pequeño. Uh-huh. La profesora es, en este caso, del curso de filosofía. Mi computadora es, bueno, en este caso estoy usando una laptop. ¿Se dan cuenta? Siempre estoy refiriéndome a que las cosas son o están. ¿Por qué digo esto? Porque lo que nos va a decir Parménides es precisamente esta idea de que las cosas siempre se están refiriendo al verbo ser, ¿sí? Al verbo estar. En nuestro lenguaje se está evidenciando el pensamiento. Y el pensamiento es que las cosas siempre existen. Eso nos dice Parménides. El ser siempre es.
El ser puede ser pensado y tu pensamiento aquí está, en tu lenguaje. Y es por eso que cuando tú hablas de algo que puede estar en el futuro, que está ahora en el presente, que estuvo en el pasado, siempre usas al verbo ser. Ya bueno, si quieres combinado, pero siempre te estás refiriendo al verbo ser. Y es por eso que Parménides dice, como en el lenguaje está, y no lo hemos notado, en realidad, él es el arjé de todo. Él es el principio. Él es el ser. ¿Mm? Ahora, como ser y principio de todo, es eterno, es uno solo, es inmutable, es completo y es perfecto. ¿Mm? Eterno, uno, inmutable, completo, perfecto. Recuerda, no lo pude, ¿no? En este caso, evitar. En mi lenguaje aparecía, el ser se manifestaba en mi lenguaje porque las cosas siempre existen. Yo no lo noto a través de mis sentidos. A través de mis sentidos pienso que las cosas, el termo está, le pasa algo y ya no. Lo noto a través de mi razón y con mi pensamiento lo evidencio a través de mi lenguaje. Y es así que Parménides dice, el origen de todo es el ser. ¿Por qué dibujamos nosotros los profesores ahí una esfera? Porque los griegos decían que era la figura perfecta para ellos, ¿no? Lo que es la esfera sería, pues, para, ¿no? Para un griego, el ideal. Y como es el ideal, es el ser. El ser es el origen, es el arjé de todas las cosas. ¿Lo puede entender de manera sensorial? No, porque tú piensas que las cosas están cambiando, que la plantita se va a marchitar, que un niño va a crecer y ya no es el niño, y eso no te das cuenta. Y en cambio, cuando tú lo abstraes y lo entiendes de manera racional, te vas a dar cuenta que sí es cierto, que siempre las cosas son. Y si siempre las cosas son, ¿qué no puede existir ni pensarse ni decirse algo de ella? La nada. ¿Por qué, profe, no puedo decir nada de la nada? Trata, mira, la nada es un espacio, la nada es el vacío. En la nada no hay algo, pero entonces si no hay, como que hay una contradicción, profesora. De la nada no puedo decir, exacto. De la nada no se puede ni siquiera, ¿no? Pensar ni, digamos, adjetivarle cosas. Porque si yo digo algo de ella, de inmediato la convierto en ser. De ahí que diga Parménides, la nada no existe, es imposible. Y siempre existe el ser, que no cambia. Para Parménides realmente no cambia. Es uno solo, ¿sí? En este caso, siempre ha existido, es eterno y es perfecto. ¿Y por qué yo veo cambio? Bueno, es que tus sentidos, es normal que tú creas que hay diversidad, que hay diferentes tiempos en las cosas, pero esto solo es una apariencia. Si tú dejas de percibir con los sentidos la apariencia, llegarás a la verdad. ¿Por qué? Porque con tu razón se asomará el ser. ¿Mm? Esto es ontología. Quizás por eso lo están sintiendo un poco más diferente a las anteriores propuestas. Ahora, si Parménides dice que el movimiento es imposible, que el ser nunca cambió y que las cosas siempre existieron, porque si apareciera la nada, le diéramos posibilidad de ser pensada, si siempre existió, a ver, limitado, limitado porque es uno solo, en todo caso. Limitado porque es uno solo, no porque está permitiendo la idea que existan otros seres. A eso es lo que se quiere referir un poco en términos de existencia. Es limitado porque solo habla de existencia. Los objetivos de la existencia, como son el color, la forma, las dimensiones, las presentaciones, ya no corresponden al ser, sino a la apariencia de los sentidos. Yo digo, alguien es alto y lo comparo con alguien que sea más bajito, ¿no? Algo es de color azul y lo diferencio de otros colores. Pero eso ya no es el ser, eso es un adjetivo. Por eso está diciendo un poco que sea limitado, limitado a la existencia. Ujú, sí, y además porque representaba esta esferita perfecta. Sí. Ahora, lo contrario a Parménides, sí. Normalmente esa pregunta no la hacen, ¿no? En todo caso podemos decir limitado a existir. Es
Así ya, estirando la teoría, no lo quiero hacer, o filósofo hay como cosas que nos impiden. Podríamos decir que es una especie de Dios y que gracias a él los demás existimos, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? Dios mismo se manifiesta a través de ¿no? Dios, Espíritu Santo y Hijo, y a su vez son lo mismo, ¿ya? Entonces nosotros a su vez somos la manifestación del ser que siempre existe, ¿no? Algo así podría ser Parménides. Heráclito de la ciudad de Efeso critica a este antecesor, Parménides. Todo lo que ha dicho Parménides de que nada cambia, que las cosas siempre existen y que tú crees que desaparecen porque tus sentidos rápidamente te engañan, él lo critica, porque no es cierto. Él creó un concepto que seguro también lo usan por ahí en RB, que es dialéctica. ¿Por qué digo esto? Porque hay los famosos textos dialécticos. ¿Quiénes son? Los textos que aparecen de a dos y siempre se están criticando uno al otro. Si uno está a favor de la vacunación, el otro dice no. Si uno está siendo justo, el otro será injusto. Dialéctica es la lucha de contrarios. ¿Quién creó este concepto? Heráclito. Ahora, los griegos, él es un griego así a carta cabal, es un griego muy fuerte, porque él asumía que la naturaleza era muy cambiante, mientras que Parménides, algunos dicen, fue influenciado por otras propuestas, porque pocas veces los griegos se apartaban de lo real, pues de lo físico. Yo hablo de lo que veo, observo, investigo, analizo, pues, ¿no? Contabilizo y doy resultados. Eso era un griego, pero Parmenides un poco que hace abstracciones. Heráclito no. Heráclito crea este concepto, incluso para demostrar que en la naturaleza siempre las cosas están cambiando. Que a lo que tú piensas viene alguien y te critica, ¿no? Eso es común. Eso es dialéctica. Y bueno, una personalidad un tanto extraña, se le tildó un poco el oscuro porque no le gustaba escribir de manera sencilla para que todo el mundo accediera al conocimiento, un carácter un tanto huraño, alejado de las personas, pero lo que sí propone Heráclito de la ciudad de Efeso es que en la naturaleza todo está cambiando. Critica a Parménides que decía, en la naturaleza nada cambia. Él no, todo cambia. Y al contrario, él propone al fuego como el arjé, porque el fuego, al ser el origen de todo, da la posibilidad de que las cosas pues, nazcan, mueran, crezcan, se reproduzcan y sigan cambiando y sigan cambiando y sigan cambiando. El fuego es cambio y origina más cambio en la naturaleza. Y entonces, por eso es que Heráclito dice, es el arjé de que todo fluya, representa la misma contradicción, porque lo único seguro es que la realidad siempre está en movimiento, por una lucha constante de opuestos, ¿sí? Conocido por la frase, nadie puede bañarse dos veces en las aguas de un río. Uno no es el mismo al entrar o al salir, y el río tampoco tiene las mismas aguas, porque para él todo cambiaba. Ahora, entonces tenemos algo importante. Para Heráclito, las cosas cambian, la naturaleza siempre está cambiando, modifica, crece. ¿Quién origina el cambio? El fuego. Ahora, pero el cambio, yo, aunque lo vea, veo cierto orden. No veo una semillita y al día siguiente esa semillita ya creció o a las horas ya creció y dio un fruto, ¿no? A menos que sea una película de terror, que creo que hubo una película que me gustaría verla y que era algo así, ¿no? Que, que crecía muy rápido. Eh, entonces, ¿quién pone el cambio? Quien pone el cambio va a ser otro concepto que agrega Heráclito. No todo es contradicción, no impera, es decir, no domina. ¿Sí? ¿Era Evangelio, sí? No me acuerdo. Ahorita me tengo que acordar de esa película. No impera el caos, sino el logos es quien ordena. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el cosmos tenía leyes, tenía reglas, tenía un orden, ¿cierto? Ahora, estas reglas, dentro de ellas está el logos. El logos va a ser una de estas reglas. ¿Qué es lo que hace? Es una ley ordenadora del cambio. Por eso es que la semilla pasa por un proceso, pasa por un paso a paso en donde se dice cómo va a ir desarrollándose. Entonces, si bien el fuego es el primero en desatar la contradicción, los cambios, las revoluciones para que aparezca un objeto, y luego los paso a pasos para que se siga desarrollando,
¿Quién los da? No el principio, el segundo, el logos. Nosotros habíamos traducido a logos como orden, ahora lo vamos a traducir como ley ordenadora. ¿Quién pone unidad a los contrarios? Porque si los contrarios siempre seguirían peleándose, entonces todo cambiaría y nada quedaría estable. Necesitamos cierta estabilidad. Por eso Heráclito, muy astutamente, propone un segundo participante. Ya no solo el fuego, el arjé, sino el logos, el ordenador. Hellboy, Hellboy es buena, pero no me acuerdo si hay crecían. Además, ¿cuál? ¿La tercera? No me acuerdo ahorita, pero es muy, muy buena película, a mí me encanta. Listo. Veamos un poco de comparaciones entre ellos dos. Profe, ¿por qué? Porque ha venido una pregunta de estas. Así que atentos, atentas a lo que les menciono. La pregunta era algo así. Filósofos que por su contradicción originaron las propuestas pluralistas, porque son los dos últimos monistas, y van a ser Parménides y Heráclito. Repito, filósofos que por sus propuestas originaron las posturas pluralistas. Parménides, ¿por qué? Porque él asumía que la realidad era inmutable, que nada cambiaba. Y Heráclito, ¿por qué? Porque al contrario, para él la realidad está en permanente cambio. Si se hubieran puesto de acuerdo, no hubieran aparecido ¿quiénes? Las posturas pluralistas. Luego, para Parménides, el ser era inmutable, era uno solo, era perfecto, era completo, mientras que para Heráclito era el fuego que originaba el cambio. ¿Sí? Pasamos a las propuestas pluralistas y les voy a robar 2 minutos más para terminarlo. Son súper fáciles. Acuérdense que proponen varios principios. Tenemos a Empédocles de la ciudad de Agriento, de una personalidad compleja, y dicen incluso que falleció lanzándose al volcán Etna. Lo que va a proponer Empédocles es que son cuatro, y digo sí, no, cuatro elementos los que originan las cosas. Son cuatro raíces, pero quiero que hagas una estrategia de estudio. Los cuatro elementos no pueden tener cambio. ¿Y entonces a quiénes se parecen? A Parménides. ¿Sí? Los cuatro elementos no tienen cambio. Para Parménides todo es constante, sí, porque no hay cambio, propiamente. Ajá, creo que para Platón sí, exacto, bien dicho, Jordan. Él concilió un poco las propuestas, es decir, la propuesta de Parménides y Heráclito se siguió discutiendo hasta Aristóteles, para que vean. Entonces, la verdad es que no hubo una solución definitiva. Entonces, algo que conserva Empédocles de Parménides es que el fuego, el aire, el agua y la tierra van a ser las raíces de todo, pero son inalterables. No pueden por sí solas combinarse, juntarse o separarse. No cambian. Pero son las raíces, son los cuatro arjés. Pero necesitan algo para combinarse y crear la vida, porque a partir de la combinación surgen las cosas, ¿cierto? Ah, muy bien, por ahí lo está diciendo Jordan. Se van a unir por dos fuerzas, en este caso cósmicas, así se les llamaba, porque ordenaban. Acuérdate que el cosmos significa que las cosas obedecen a ciertas leyes, como ahora conocemos, por ejemplo, el tema de la gravedad, ¿no? O la caída de los cuerpos, y vemos qué elementos afectan. En ese momento se decían leyes, pero de otra forma. Por ejemplo, las leyes que van a hacer que los elementos se unan y produzcan vida, va a ser la ley del amor. Por eso se dice, cuando un niño nace, se está desarrollando la fuerza del amor, que unió los elementos para que se combinaran y se produzca la vida. Y el odio, en cambio, tenía la propuesta de separarlo todo. Y se separan los cuatro elementos porque él aparece. Vino una pregunta así. ¿Existe para Empédocles la vida y la muerte? No, solo existe la unión con el amor y la separación con el odio. Acuérdense, ¿eh? Esto conservan de Parménides y las fuerzas son lo que se conserva de Heráclito. Pasamos al siguiente. Anaxágoras de la ciudad de Clazomene, como les dije, muchos filósofos fueron expulsados por sus ideas. Gran maestro, porque Anaxágoras dirige a Pericles, incluso dirige al sofista Protágoras y probablemente al mismo Sócrates. Anaxágoras va a decir que los elementos de todos son las famosas espermatas, que conservan también algo de Parménides. ¿Qué crees? Que no cambian. Son las semillitas originarias de todo. Son los arjé. Acuérdate, Anaxágoras. Espermatas muy pequeñitas, invisibles al ojo humano, eternas, no desaparecen, infinitas en número, ¿sí? Van a ser las que constituyen a las cosas. Pero, a ver, profe,
no se pueden mover por sí solas tampoco. No, conservan esa idea de Parménides. Serán eternas, serán muchísimas, pero no se pueden cambiar por sí solas. ¿Quién las une o las separa para crear la vida? El nous. El nous va a ser, a diferencia del amor y el odio de Empédocles, una inteligencia o mente universal. Él podría ser un dios. Esta inteligencia o mente universal lo que va a hacer con las semillitas llamadas espermatas de Anaxágoras es que las va a juntar como en un remolino, las pone en movimiento y las va a separar en 4 grandes grupos: del agua, de la tierra, del aire y del fuego. Las junta. Y luego las vuelve a mezclar, pero ya ordenadas, y aparece la vida. Entonces, mira, en un principio todo estaba caótico. Llega el Nous, pone un orden, pero es una ley, es una inteligencia. Es una inteligencia que a la vez es una sustancia que pone en movimiento a las semillas para dividirlas en los elementos primordiales y luego los vuelve a unir y aparece la vida. Muy bien dicho, Jordan. Quien va a decir homeomerías va a ser Aristóteles. Les menciono esto terminando con Anaxágoras. Entonces hay que recordar, las semillas por sí solas se mueven, conservan la idea de Parménides. ¿Quién pone el movimiento o la propuesta de Heráclito? El nous. En Empédocles, los elementos se movían, tampoco, inalterables, como Parménides. ¿Quién pone el movimiento? Las dos fuerzas. Trata de usar esa estrategia. Y termino con el último y respondo a la pregunta de su compañero. La propuesta de los filósofos presocráticos, por ejemplo, el último es Demócrito. ¿Quién los ordena? ¿Quién va a ser el que nos va a decir? Ellos son presocráticos, estudian el cosmos, los otros estudian a la virtud del hombre, y yo estudio otro tema. Va a ser el mismo Aristóteles. Aristóteles va a ser el primer enciclopedista, digámosle así, como en Francia, que trata de ordenar el conocimiento para luego difundirlo. Y él ordena a los filósofos por el tema que investigaba. Entonces, quien les va a llamar a las espermatas homeomerías, porque dice que en algún momento, como se juntan en subgrupos, ¿recuerdas? Fuego, aire, tierra y agua. Como se juntan en subgrupos, se parecen entre ellas. Entonces, se juntan entre ellas y aparecería, ¿no? En este caso, la similitud. Por eso les pone homeomerías, similares entre ellas. Pero va a ser Aristóteles que hace la clasificación. Recupero la idea de Aristóteles. El mismo Aristóteles coloca a Demócrito, el atomista y último presocrático de hoy, como eso, como un presocrático. Pero Demócrito vivió con Sócrates, el filósofo que vamos a hablar la otra semana. Y entonces algunos dicen, a ver, espérate, pero si fue contemporáneo, vivió con Sócrates, él debe estar en otro periodo, porque Sócrates es antropológico. Sí, pero el tema que estudia Demócrito no es la virtud. Por eso no lo podemos colocar en otro periodo. Él todavía estudiaba el arjé, el cosmos. Entonces, por el tema de investigación se le considera cosmológico. ¿Mm? Sí, en este caso. Ahora, muy bien, por ahí nos dicen, la última escuela, la escuela atomista, no fue fundada por Demócrito, sino por Leucipo. Esta escuela decía que el arjé de todo lo existente eran los átomos, nuevamente la partícula, ¿no? Sin división. Eran invisibles, en ese tiempo se decía lo mismo, invisibles al ojo humano, indivisibles, macizos, y además ellos no necesitaban a una fuerza que los ponga en movimiento, diversos en tamaños y en formas. Se les llamó los ladrillos de la naturaleza porque podían juntarse, ensamblarse entre sí y separarse. Pero, ¿por qué terminamos con esta idea hablando de Demócrito y no de Leucipo? Si él dijo los átomos. Porque si los átomos querían juntarse o separarse, necesitaban algo muy importante. ¿Y qué era? El espacio. Y el espacio lo propuso Demócrito. Los átomos necesitan al vacío y es a través del vacío que recién pueden moverse. Antes, si las cosas están repletas de átomos, no podría moverse. Pero si al contrario, ¿no? En este caso, hacemos que haya un espacio donde puedan moverse, ellas podrán ensamblarse, disiparse, repelerse. Nosotros ya hablamos de partículas subatómicas, por ejemplo, ¿sí? Pero en ese tiempo ya estaban dando indicios que los átomos tenían esa energía interior para crear las cosas. ¿Quién lo dice? Demócrito. Las cosas son átomos y son vacío. Listo.
Dejamos hasta aquí, chicos. Muchísimas gracias por haberme dado esos minutos adicionales para culminar y además llegamos a responder todas las preguntas y nos quedamos